¿Sabías que el hombre más rico de toda la historia no fue europeo ni americano? Su nombre no aparece en los libros escolares, no hay películas sobre él. Y aún así, su fortuna era tan inmensa que causó el colapso económico de una nación entera, solo por pasar por ella. Este hombre gobernó un imperio africano que fue cuna de oro, sabiduría y cultura. Pero entonces, ¿por qué casi nadie ha oído hablar de él? ¿Qué pasó con su legado? ¿Y por qué Europa hizo tanto esfuerzo para borrar su nombre de la historia? Hoy vas a descubrir la verdad oculta sobre Mansa Musa, el emperador negro que desafió los límites del poder y cuyo imperio fue enterrado por la historia oficial. Pero para entender lo que se ocultó, primero tenemos que regresar al corazón de África, al siglo XIII. África Occidental, siglo XIII. En medio del desierto del Sahara y las rutas comerciales del oro, emergía un imperio que pocos en Occidente se atrevían a reconocer, el Imperio de Malí. Su poder no solo se medía en riquezas materiales, sino en conocimiento, arquitectura, leyes y cultura. Y en el centro de todo estaba él, Mansa Musa, un líder visionario cuya influencia transformó toda la región. Bajo su reinado, Malí se convirtió en el epicentro económico y espiritual del África subsahariana. Ciudades como Tombuctú florecieron, atrayendo sabios, comerciantes y arquitectos de todo el mundo islámico. Pero fue un evento específico, una peregrinación que atravesó continentes, lo que haría que su nombre cruzara fronteras y provocara un impacto que el mundo islámico nunca olvidaría. Aunque curiosamente Europa sí. En el año 1324, Mansa Musa emprendió una peregrinación a la Meca que pasaría a la historia como la más extravagante jamás registrada. Llevaba consigo una caravana de más de 60.000 personas, incluyendo sirvientes, soldados y cortesanos. Cada uno portaba oro, mucho oro. Se estima que el emperador distribuyó tal cantidad de riquezas en el Cairo que provocó una inflación que tardaría más de una década en estabilizarse. Pero su generosidad no era solo económica. Construyó mezquitas, financió escuelas y convirtió a Tombuctú en una ciudad sagrada del saber. Todo esto fue documentado por cronistas árabes, pero ignorado por Europa durante siglos. ¿Por qué? Porque aceptar la grandeza de un imperio africano tan poderoso contradecía todo lo que Europa quería que el mundo creyera sobre África. Durante siglos, Europa construyó una narrativa histórica en la que África era sinónimo de barbarie, atraso y miseria. Un continente con imperios ricos, universidades avanzadas y líderes poderosos no encajaba en ese relato. Así, la historia de Mansa Musa fue silenciada. Los mapas fueron modificados, los libros ignoraron su existencia, y cuando se mencionaba a África, era solo como tierra de conquista o esclavitud. Mientras tanto, los manuscritos de Tombuctú eran saqueados, vendidos o escondidos en archivos europeos. ¿Cómo es posible que el hombre más rico de todos los tiempos no tenga una sola lección en los colegios occidentales? La respuesta es incómoda. Reconocer su legado significaría admitir que la historia que nos contaron está incompleta o, peor aún, manipulada. Tras la muerte de Mansa Musa, algo cambió. Su imperio, antes imparable, comenzó a fragmentarse. Y lo más enigmático, su inmensa fortuna desapareció. Algunos dicen que fue saqueada, otros que fue enterrada en algún lugar del desierto africano, esperando ser descubierta. Existen rumores de que manuscritos clave y tesoros del imperio fueron transportados en secreto. Incluso mencionan que algunos habrían llegado a manos del Vaticano. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué secretos contenían esos textos antiguos? Lo cierto es que cuanto más se investiga, más evidente se vuelve que el imperio de Malí no solo fue olvidado, fue deliberadamente enterrado, y aún hoy seguimos sin saber todo lo que se perdió con él. La historia que nos enseñaron no siempre es la historia completa.
A veces lo más valioso no es lo que está escrito, sino lo que fue borrado a propósito. Mansa Musa y el Imperio de Malí representan una verdad incómoda. África no fue solo víctima, también fue cuna de imperios que superaban a Europa en riqueza, cultura y conocimiento. Entonces, si esta historia fue silenciada, ¿cuántas más aún permanecen ocultas? ¿Y quién decide qué merece ser recordado y qué debe ser olvidado? Si este video te hizo pensar, te invito a explorar conmigo todo lo que la historia oficial dejó fuera. Suscríbete, deja tu comentario. ¿Habías oído hablar de Mansa Musa antes de este video? Porque a veces la verdadera historia es la que nunca nos contaron. La historia que nos enseñaron no siempre es la historia completa. A veces lo más valioso no es lo que está escrito, sino lo que fue borrado a propósito. Mansa Musa y el Imperio de Malí representan una verdad incómoda. África no fue solo víctima, también fue cuna de imperios que superaban a Europa en riqueza, cultura y conocimiento. Entonces, si esta historia fue silenciada, ¿cuántas más aún permanecen ocultas? ¿Y quién decide qué merece ser recordado y qué debe ser olvidado? Si este video te hizo pensar, te invito a explorar conmigo todo lo que la historia oficial dejó fuera. Suscríbete, deja tu comentario. ¿Habías oído hablar de Mansa Musa antes de este video? Porque a veces la verdadera historia es la que nunca nos contaron.